Cuando Gael se acercó a mí en medio de la celebración, su rostro pálido me dijo todo lo que necesitaba saber. Las luces doradas del salón de bodas parecían danzar sobre su frente sudorosa, mientras sus pequeñas manos temblaban al tocar mi brazo. «Abuela, tienes que irte de aquí», susurró con una urgencia que jamás había escuchado en su voz de 12 años. La orquesta seguía tocando. Las risas de los invitados llenaban el aire, pero algo en sus ojos me paralizó. «Irme, Gael, es la boda de tu madre». «No, puedo», le dije, pero me interrumpió, tirando discretamente de mi manga. «Escuché todo. Planean decir que estás loca. Un doctor falso está aquí para llevarte a un asilo y quedarse con tu dinero. Amigos, esta es mi historia. Antes de continuar, les pido que si esto ya les tocó el corazón, dejen un me gusta y compartan este relato. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse cómo termina esta pesadilla. Quiero que se pongan en mi lugar por un momento. ¿Qué harían en una situación así? ¿Creen que soportarían escuchar de los labios de su propio nieto que sus hijas, su propia sangre, están a punto de traicionarlas de la manera más cruel que se puedan imaginar en el mundo? Mi historia, la verdadera historia de ese día, no comenzó con el susurro aterrorizado de mi nieto, sino con los primeros rayos de sol que se asomaron por mi ventana esa misma mañana. Era el día de la boda de Luciana, mi hija mayor. Sentí una mezcla extraña de emociones mientras me preparaba. Por un lado, la nostalgia y el orgullo de ver a una hija casarse, un evento que su padre, mi amado Roberto, habría dado todo por presenciar. Por otro, una inquietud profunda, un frío en el estómago que llevaba meses creciendo y que yo, tontamente, atribuía a mi luto y a mi soledad. Me encontraba en mi recámara, la misma que compartí con Roberto por más de 40 años. Su retrato en el buró parecía observarme con esa sonrisa serena que tanto amaba. La casa, el imperio Beltrán, que construimos desde cero con tanto sudor y sacrificio, se sentía inmensa y vacía sin él. Cada rincón guardaba un recuerdo, una risa, un sueño cumplido. Era nuestro legado, no solo un conjunto de empresas y propiedades, sino el testimonio de una vida de amor y trabajo. Y yo era su guardiana, una responsabilidad que sentía más pesada que nunca. Elegí ponerme un vestido de seda color azul pizarra, uno de los favoritos de Roberto. Me decía que hacía juego con la chispa de mis ojos. Al mirarme en el espejo, no vi a la matriarca fuerte que todos esperaban ver. Vi a una mujer de 70 años, con el cabello plateado y la mirada cansada. Vi las líneas que la tristeza había dibujado alrededor de mis ojos y de mi boca. Vi a una madre que se negaba a aceptar la frialdad que había comenzado a percibir en sus propias hijas, Luciana y Mariana. Era un presentimiento, una sombra que manchaba hasta los momentos más felices. Mientras me arreglaba, mi mente voló a un par de meses atrás. Recordé la tarde en que Luciana llegó a mi despacho con una pequeña caja de madera. «Mamá, encontré esto entre las cosas de papá», dijo, con una voz falsamente temblorosa. Dentro había un fajo de cartas, supuestamente escritas por Roberto para mí. Las leí con el corazón en un puño. Hablaban de su amor, pero también me instaban a confiar ciegamente en nuestras hijas, a dejar el futuro de todo en sus manos. La caligrafía era casi perfecta, pero algo no encajaba. Faltaba el alma de mi esposo, sus giros, sus manías al escribir. Lloré, sí, pero mis lágrimas eran de una duda amarga. Luego, vino a mi mente otra escena, más reciente. Mariana, mi hija menor, visitándome con el pretexto de traerme un atole que, según ella, me ayudaría con la memoria. «Mamá, últimamente te noto un poco olvidada. Deberías descansar más», me dijo, mientras sus ojos recorrían la casa, no con preocupación, sino con la fría mirada de un tasador. Vi el gesto cómplice que intercambió con su hermana, quien la esperaba en la puerta. Estaban sembrando las semillas, preparando el terreno para la mentira que estaban a punto de construir a mi alrededor. Era tan sutil, tan cruelmente planeado, que dudarlo me hacía sentir culpable. Y en ese instante, en medio de la opulenta celebración que yo misma había financiado, todo se detuvo. La voz de mi nieto fue como una llave
que abrió la puerta a la verdad más monstruosa. El murmullo de los cientos de invitados se convirtió en un zumbido sordo y lejano. La música de la orquesta se desvaneció. Miré el rostro aterrorizado de Gael y luego, con una calma que no sabía que poseía, levanté la vista. Mi corazón de madre estaba roto, pero la mente de Isabel Beltrán, la estratega, la compañera de vida de Roberto, se encendió como una llama en la oscuridad. Apreté su manita y le susurré: «Tranquilo, mi amor. No tengas miedo. Tu abuela sabe exactamente qué hacer». Con una discreción que décadas de negociaciones me habían enseñado, mis ojos barrieron el salón. Ahí estaba Luciana, mi hija, resplandeciente, en su vestido de novia, brindando con una sonrisa que ahora me parecía una máscara grotesca. Y allá, cerca de la barra, estaba Mariana, conversando animadamente con Héctor, su cuñado, y un tercer hombre. Este hombre no encajaba. Vestía un traje oscuro, demasiado austero para una boda, y sostenía una copa sin beber. Sus ojos pequeños y calculadores no dejaban de mirar en mi dirección. A sus pies, intentando ocultarlo tras la pata de una mesa, había un maletín negro, de esos que usan los médicos en visitas a domicilio. Era él, el doctor falso. Verlo fue la confirmación final, la pieza que encajaba en el rompecabezas de la traición. Las cartas falsas, los comentarios sobre mis olvidos, la codicia que había visto parpadear en sus ojos durante meses. Todo cobró un sentido terrible y claro. El dolor era inmenso, una daga helada en mi pecho, pero debajo del dolor, una furia fría comenzó a destenderse por mis venas. Me habían subestimado. Vieron a una viuda frágil, a una anciana fácil de manipular. No vieron a la mujer que había luchado codo a codo con su esposo para levantar un imperio de la nada. Mi plegaria de la mañana, pidiendo una señal, había sido respondida. La señal era mi nieto. Me incliné hacia Gael, manteniendo una sonrisa serena en mi rostro para cualquiera que pudiera estar observando. «Gael, mi valiente caballero, escúchame con mucha atención. Vamos a caminar despacio hacia la salida que da al jardín. Vas a tomar mi brazo y le sonreirás a todo el que nos vea como si me estuvieras contando un chiste. Diremos que necesito un poco de aire fresco. ¿Entendido? Eres el actor principal en esta obra, mi vida, y lo estás haciendo de maravilla. Confía en mí». Sentí cómo su pequeño cuerpo se enderezaba, asumiendo la enorme responsabilidad que le había puesto encima. El trayecto desde nuestra mesa hasta la puerta de cristal del jardín fue el más largo de mi vida. Cada paso se sentía pesado, cada cara sonriente de los invitados parecía una acusación. La música alegre era una burla a la procesión silenciosa que llevábamos por dentro. Mi hija, mi propia hija, bailaba feliz mientras planeaba encerrarme y robarme todo lo que su padre y yo habíamos construido. Tuve que tragar el nudo en mi garganta para que la sonrisa no se me cayera de la cara. Rezaba en silencio para que nadie nos detuviera, para que nos volviéramos invisibles por solo un par de minutos. Justo cuando estábamos a punto de alcanzar la salida, la voz empalagosa de Héctor, el flamante esposo de Luciana, nos detuvo en seco. «Suegrita querida, ¿tan pronto nos abandona? La fiesta apenas comienza», dijo, interponiéndose en nuestro camino. Su aliento olía a champán caro y a codicia. Detrás de su sonrisa perfectamente ensayada, sus ojos brillaban con anticipación. Puse mi mano libre sobre mi frente simulando un mareo repentino. «Ay, Héctor, hijo, es solo un momento, tanta emoción, ya sabes, a mi edad. Gael me acompaña por un poco de aire. No tardamos, volvemos para cortar el pastel». Mi voz sonó convincente, frágil. Él asintió, satisfecho, y se apartó. Una vez en la penumbra del jardín, el aire fresco de la noche me golpeó como una bendición. Nos ocultamos detrás de un enorme arbusto de bugambillas, lejos de las miradas curiosas. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una adrenalina pura y gélida. Saqué mi teléfono celular, ese pequeño aparato que mis hijas me habían regalado para mantenerme localizada, y marqué el número de mi única ancla en esta tormenta, mi abogado y amigo, Andrés. Cuando contestó, mi voz fue un susurro de acero. «Andrés, soy Isabel. Es ahora.
Activa el protocolo Memoria. Hice una pausa, escuchando su confirmación. Sí, la señal es clara. Procede con todo, sin piedad. Al colgar el teléfono, un silencio solemne cayó entre nosotros, roto solo por el sonido lejano de la música de la fiesta. Me arrodillé con un poco de esfuerzo frente a Gael para mirarlo directamente a los ojos. Esos ojos infantiles que habían visto una maldad que ningún niño debería conocer. Le limpié una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla, una lágrima que él mismo no había notado. Gael, mi vida, le dije, mi voz cargada con todo el amor y el orgullo que sentía. Quiero que sepas algo. Esta noche no solo salvaste a tu abuela, salvaste el honor y la memoria de tu abuelo. Has salvado todo lo que importa. Nunca, mientras yo viva, lo olvidaré. Caminamos en la oscuridad, alejándonos del resplandor de la fiesta, hasta la esquina de la calle, donde nos esperaba un auto sedán negro y discreto. Al vernos, el conductor, mi leal Javier, bajó del vehículo y nos abrió la puerta sin decir una palabra. Javier había trabajado para mi esposo y para mí por más de 30 años. Era más que un empleado. Era un centinela silencioso de nuestra familia. Una mirada a su rostro en el espejo retrovisor fue suficiente. No había preguntas en sus ojos, solo una comprensión sombría y una lealtad inquebrantable. Él ya lo sabía. Quizás lo había sabido incluso antes que yo. Durante el trayecto, sostuve la mano de Gael entre las mías. El silencio en el coche era un bálsamo, después del ruido y la mentira del salón de bodas. Mi nieto miraba por la ventana las luces de Guadalajara pasar como estrellas fugaces. Veía en su perfil la inocencia perdida, la infancia interrumpida por la codicia de los adultos. Sentí una punzada de culpa por haberlo expuesto a algo tan vil, pero esa culpa fue rápidamente superada por una oleada de amor protector. Él era la prueba viviente de que la bondad aún existía en nuestra familia, un brote verde y fuerte en medio de un campo envenenado. Javier no nos llevó a mi casa, a la gran mansión Beltrán. Sabía, sin que yo se lo dijera, que ese sería el primer lugar donde mis hijas me buscarían para terminar lo que habían empezado. En cambio, nos condujo a un edificio de apartamentos elegante pero anónimo en una zona tranquila de la ciudad. Era mi refugio, un lugar cuya existencia solo conocíamos Andrés, Javier y yo. El cuartel general del protocolo Memoria. Al entrar, la paz y el orden del lugar nos envolvieron. Era un espacio funcional, sin los adornos de mi hogar, pero en ese momento se sentía como el único santuario seguro del mundo. Los siguientes 3 días fueron una eternidad suspendida en el tiempo. Mientras Gael se refugiaba en sus cuadernos de dibujo, yo pasaba las horas al teléfono con Andrés y su equipo. Fue entonces cuando mi nieto entendió el alcance completo de mi preparación. El protocolo Memoria no había sido una simple corazonada. Lo activé meses atrás, justo después de recibir esas cartas falsas. Un equipo de investigadores privados había estado trabajando en la sombra, acumulando pruebas, grabando conversaciones en mi propio despacho, siguiendo los pasos de mis hijas y del corrupto doctor que habían contratado. Había rezado cada noche para no tener que usar jamás esas pruebas, pero ellas me habían obligado. En medio de esa tormenta de estrategia y dolor, Gael fue mi ancla. Su calma y su madurez me asombraban. Pasaba horas dibujando en la mesa del comedor, pero ya no dibujaba solo sus pajaritos habituales. Ahora dibujaba leones feroces que protegían a sus cachorros, reinas con armaduras sentadas en sus tronos, castillos con murallas impenetrables. Era su forma de procesar el horror, de construir un mundo donde la justicia y la lealtad prevalecían. Verlo me daba la fuerza que necesitaba. No estaba luchando por dinero, estaba luchando por su futuro, por el derecho a que creciera en un mundo donde la decencia no fuera una debilidad. Al 4.º día recibí la llamada que estaba esperando. «Isabel, lo tenemos todo», dijo la voz grave de Andrés al otro lado de la línea. «Las grabaciones son irrefutables. El peritaje caligráfico demuestra que las cartas son una falsificación burda. Y tenemos los testimonios de otras 2 familias a las que ese doctor estafó y maltrató con el mismo método. El nido de víboras está completo». Sentí un escalofrío.
Había llegado la hora. Con una mano firme, tomé mi teléfono y marqué el número de Luciana. Puse en mi voz toda la fragilidad y confusión que pude fingir. «Mija, ¿eres tú? Hija, estoy en la casa. No sé cómo llegué. Me siento tan perdida. Necesito verlas. A ti, a Mariana, a Héctor. Vengan, por favor. Es una emergencia familiar». Volver a mi casa fue como entrar en un territorio extranjero. Ya no era mi hogar, era el escenario de un juicio. Andrés y 2 de sus asociados ya estaban allí, en el gran comedor, donde tantas navidades y cumpleaños habíamos celebrado. Ahora había una gran pantalla blanca y un proyector. La larga mesa de caoba pulida, testigo de risas y confidencias, esperaba en silencio. Me senté en mi lugar de siempre, a la cabecera, sintiendo el frío de la madera bajo mis manos. Recé en silencio, pidiendo a Dios y a mi Roberto la fortaleza para hacer lo que debía. Escriban un amén en los comentarios si todavía están aquí conmigo y creen en la fuerza para enfrentar la más dura de las batallas. No esperé mucho. Apenas 10 minutos después, escuché el sonido de sus autos en la entrada. Entraron al comedor como si fueran los dueños de todo. Una procesión de falsedad. Luciana, con un vestido elegante, todavía con el brillo de una recién casada, se apresuró a abrazarme. «Mamá, nos tenías con el alma en un hilo. ¿Cómo llegaste aquí sola?» Su voz, un jarabe de preocupación fingida. Detrás de ella, Mariana y Héctor asentían, sus rostros una perfecta composición de alivio y angustia. Me miraban con esa lástima ensayada, la misma que habían estado practicando por meses. Creían que el acto final de su obra estaba por comenzar. Fue entonces cuando notaron que no estábamos solos. La presencia de Andrés y sus 2 socios, de pie, silenciosos y vestidos con trajes impecables contra la pared, rompió su ilusión. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. La confusión reemplazó la falsa piedad. «¿Y estos señores quiénes son?», preguntó Mariana, su tono perdiendo la dulzura y adquiriendo el filo de una navaja. Héctor miró de Andrés a mí, frunciendo el ceño. El ambiente cambió en un segundo. La energía de la habitación pasó de una farsa sentimental a una tensión eléctrica y palpable. «Son mis abogados», respondí, mi voz resonando clara y firme, sin rastro de la debilidad que esperaban. «Siéntense, tenemos asuntos familiares que atender». Obedecieron, moviéndose como autómatas hacia las sillas que tantas veces habían ocupado. Sus rostros eran un poema de aprensión. Una vez que estuvieron sentados, miré a Andrés y asentí levemente. Él presionó un botón en una pequeña grabadora sobre la mesa, y entonces el silencio fue profanado por sus propias voces. La grabación era de una claridad espantosa. Escucharon su propia conversación, planeando, riéndose de cómo la vieja ya chochea, discutiendo los detalles del falso diagnóstico, del asilo de descanso y de cómo se repartirían el control de las empresas una vez que yo estuviera fuera del camino. El color desapareció de sus caras. La sangre les huyó del rostro, dejándolos con una palidez mortal. Luciana se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror de ser descubierta. Mariana miraba fijamente la grabadora como si fuera una serpiente a punto de morderla, su respiración agitada. Héctor, el hombre de mundo, el yerno perfecto, tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se rompería los dientes. Todo el aire de superioridad, toda la arrogancia, se desvaneció en un instante, reemplazada por el hedor inconfundible del pánico más absoluto. Se miraban unos a otros, buscando una explicación que no existía. Antes de que pudieran articular una sola palabra, una negación, una excusa, volví a asentir hacia Andrés. La pantalla blanca a mi espalda cobró vida. En ella apareció un documento, un análisis forense. Se proyectaron imágenes ampliadas de las firmas de las cartas, las supuestas cartas de mi Roberto, comparadas con su firma auténtica en documentos legales. Las diferencias eran evidentes, insultantes. Un perito caligráfico detallaba en un informe las inconsistencias en la presión de la pluma, la composición de la tinta, la falta de la fluidez característica de mi esposo. Entonces hablé, y mi voz era tan fría
como el mármol de una tumba. Su padre era un hombre de honor. Ni en la más elaborada de sus mentiras pudieron capturar un gramo de su decencia. Usar su memoria para justificar su codicia fue el más vil de sus pecados. Eso es mentira. Es un montaje, gritó Mariana, poniéndose de pie de un salto. Su rostro estaba descompuesto, una máscara de furia y miedo. Mamá, por Dios, ¿no ves que este abogado te está engañando? Te está lavando el cerebro para quedarse con todo. Héctor intentó una táctica diferente, tratando de sonar como la voz de la razón. Isabel, por favor, entendemos que estás pasando por mucho. Esto es un terrible malentendido. Nuestro único deseo siempre ha sido protegerte, cuidarte. Se aferraban a cualquier cosa, lanzando acusaciones y excusas al aire, pero sus palabras eran huecas, ahogadas por el peso de la verdad que los estaba aplastando. ¿Cuidarme? Repetí, y la palabra supo a veneno en mi boca. Los miré a los tres, a los hijos de mi vientre y al hombre que una de ellas había elegido. Ustedes no querían cuidarme, ustedes querían borrarme del mapa, enterrarme en vida para poder bailar sobre mi tumba y mi legado. Hice una pausa y le di a Andrés la última señal. La puerta principal del comedor, que había estado cerrada, se abrió lentamente, y por ella entraron un hombre y una mujer de mi edad, sus rostros marcados por una tristeza digna. Se detuvieron junto a mis abogados. Les presento al señor y la señora Villarreal, dije con voz clara. Me temo que tienen algo en común con ustedes. También fueron clientes del doctor Ramos. Su única hija murió en el mismo asilo de descanso al que pensaban enviarme. El impacto de esa revelación fue total. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto, denso, sofocante. Ya no se trataba de un asunto familiar, de una herencia. Se había convertido en algo mucho más oscuro. Sus acciones tenían consecuencias reales, fatales. Luciana rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran los sollozos ahogados de la derrota total. Mariana se desplomó en su silla, su rostro una tela en blanco de puro shock. Héctor, el conspirador principal, finalmente se quebró, bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. La batalla terminada. Miré los restos de mi familia y por primera vez en días no sentí ira, solo un vacío inmenso y desolador. Me levanté de mi silla. El movimiento fue lento, deliberado. Sentí el peso de mis 70 años, pero también la ligereza de una carga que finalmente me había quitado de encima. Los miré por última vez, no como una madre mira a sus hijos, sino como un juez mira a los condenados. No había odio en mi mirada, solo un inmenso y árido desierto. La mujer que los había amado, incondicionalmente, había muerto en esa sala. Andrés, dije, y mi voz no flaqueó. Por favor, procede con la lectura del Nuevo Testamento, firmado esta mañana ante notario público. Andrés se adelantó, abriendo una carpeta de cuero. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, una mirada de triste confirmación. Luego, con una voz clara y desapasionada que resonó en el silencio sepulcral, comenzó a leer el documento que sellaba su destino. Leyó los considerandos legales, los detalles, técnicos, y luego llegó a la cláusula principal, la que yo misma había dictado palabra por palabra. Leyó sus nombres completos: Luciana Beltrán, Mariana Beltrán y Héctor Morales. Y luego leyó la sentencia de su traición, un veredicto no de la ley, sino del corazón, a quienes en pleno uso de mis facultades mentales y como consecuencia de sus actos viles y desleales, he decidido remover por completo de mi línea de sucesión, leyó Andrés, haciendo una pausa para que las palabras calaran hondo. Continuó, su voz firme como una roca, dejándoles como herencia única y final a cada uno de ellos la suma simbólica de un peso mexicano. Aquí hizo otra pausa, levantando la vista para mirarlos directamente, y mi eterno desprecio. Esas últimas palabras cayeron sobre ellos no como un insulto, sino como una lápida, un peso y mi desprecio. Eso era todo lo que quedaba del amor de una madre. Andrés siguió leyendo, describiendo el verdadero destino del patrimonio Beltrán. Una parte sustancial sería destinada a la creación de una nueva fundación
la Fundación Roberto y Isabel Beltrán, dedicada a ofrecer asistencia legal y refugio a personas de la tercera edad que hubieran sido víctimas de fraude y abandono por parte de sus propias familias. El resto de la fortuna, cada centavo, cada propiedad, cada acción, sería transferido a un fideicomiso irrevocable para la educación, salud y bienestar de mi único nieto, Gael. Y como ironía final del destino, la única administradora de ambos, la Staluli, Fundación y el fideicomiso, era yo. La mujer que habían intentado declarar incompetente ahora tenía más control y un propósito más grande que nunca. La reunión ha terminado, declaré. Mi voz poniendo un punto final a sus vidas tal como las conocían. Les ruego que se retiren de mi casa inmediatamente. Mientras se levantaban, como fantasmas en su propio funeral, añadí el último golpe. Afuera los esperan 2 agentes de la Fiscalía del Estado. Los señores Villarreal presentaron una denuncia formal en su contra esta mañana. Mi testimonio y todas estas pruebas, dije señalando la grabadora y la pantalla, se unirán a las suyas. Sus crímenes no solo serán juzgados por mí, sino por la ley. El terror puro y absoluto en sus ojos fue la última imagen que tuve de ellos. 6 meses después, el sol de la mañana no se filtraba a través de pesadas cortinas de brocado, sino que inundaba una pequeña cocina con olor a café de olla y tierra mojada. Habíamos dejado atrás la opulenta y sofocante mansión de Guadalajara. Ahora vivíamos en una casa más pequeña, de paredes blancas y tejas rojas, en las tranquilas montañas de Puebla. El aire aquí era limpio, y el único sonido que rompía el silencio era el canto de los pájaros, esos mismos pájaros que Gael tanto amaba dibujar. Había cambiado la riqueza por la paz, y jamás había hecho un negocio tan bueno en toda mi vida. La escena final de esta dolorosa historia no es en una sala de juntas, sino en un jardín lleno de flores. Estoy de rodillas, en la tierra enseñándole a Gael a podar los rosales, tal como mi abuela me enseñó a mí. Le explico que el legado de una familia es como la tierra. Si no la limpias de la plaga, de la maleza de la codicia y la mentira, nada bueno puede florecer. Mis manos, antes cubiertas de joyas, ahora están manchadas de tierra fértil, y mi sonrisa, por primera vez en años, es completamente genuina. Veo a mi nieto reír mientras riega unas petunias, y sé que le estoy entregando la única herencia que de verdad importa. Al verlo, con el sol iluminando su cabello y la inocencia restaurada en sus ojos, comprendo la verdad más profunda. No perdí mi fortuna, simplemente la purifiqué. Destilé todo el veneno, toda la traición, y me quedé con la esencia, con lo único que siempre tuvo valor: el amor incondicional de mi nieto, el honor intacto de la memoria de mi esposo y mi propia dignidad. Encontré la paz, no en la abundancia de mis cuentas bancarias, sino en la simplicidad de ver crecer una flor y en el amor de un niño valiente que me devolvió la vida. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. Fue un camino doloroso, pero necesario. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hice lo correcto? ¿Cuál creen que es la lección más grande que nos deja esta traición? Dejen su opinión en los comentarios y compartan este relato con alguien que necesite recordar que la verdadera fortaleza a veces significa destruir para poder reconstruir.